tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto, ¿cierto? A este servicio, glorificando tres glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a empezar, mis hermanos, este servicio. Lo vamos a hacer con la alabanza número 382. Te alabo. Cuando estoy en angustias y en pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Amén. Es una hermosa alabanza, ¿cierto, mis hermanos? Donde alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Esta es una semana, mis hermanos, especial, dado, ¿cierto?, que la juventud tiene una celebración. Y yo, ¿cierto?, ya como parte ya de años dentro de la juventud, me alegro mucho de que esta institución también pueda seguir adelante, pueda seguir conquistando nuevos jóvenes. Espero también, cierto, que pronto podamos conquistar nuevos objetivos, que la situación de pandemia pueda cambiar, cierto, para que nosotros también podamos poder realizar más trabajos, poder juntarnos, poder reunirnos, mis hermanos, y poder juntos también alabar al Señor, poder trabajar. Hay muchos jóvenes que tienen necesidad, que están perdidos en el mundo y que también necesitan, cierto, esa voz o esa mano salvadora de Cristo en su vida. Yo creo que la juventud en ese ámbito tiene una labor esencial de poder ir, cierto, y predicar el Evangelio a los suyos. A veces es más fácil, cierto, que un joven converse con un joven antes que un adulto con un joven, porque los jóvenes también entienden la necesidad, cierto, de los otros jóvenes que hay hoy en día, en donde muchos están inmersos en las drogas, en el alcohol. A veces incluso los estudios son un motivo para que el joven pueda tener un tipo de dificultad mental, un tipo de depresión, alguna relación amorosa, ¿cierto? Dificultad familiar. Hoy en día, ¿cierto?, los jóvenes son muy susceptibles a padecer cualquier tipo de debilidad mental, porque la sociedad hoy día no produce eso, mis hermanos. Y cada vez se están viendo jóvenes más débiles, jóvenes que no conocen al Señor. Y yo sé que la juventud de nuestra iglesia también tiene una labor importante que hacer, mis hermanos, en este tiempo. Dios bendiga desde la presidenta, ¿cierto?, a los directorios, a los socios, a los jóvenes que componen esta hermosa institución, y espero, ¿cierto?, de que el Señor nos pueda bendecir grandemente para poder seguir adelante. Dicho esto, mis hermanos,
vamos a realizar una oración y espero que usted también, ¿cierto? A pesar de que este sea un video grabado, pueda realizarlo también en su casa. Vamos a presentarnos al Señor para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos entregue un mensaje en esta hora. Yo sé que hay mucha gente necesitando palabra de Dios, mucha gente pasando momentos difíciles, y así que en esta hora nos vamos a presentar a Dios para que Él también haga su voluntad con nosotros. Eterno Salvador, nos dirigimos a tu presencia, Señor, para darte gracias por este tiempo en el cual tú nos concedes, Señor, de alabarte, de bendecir tu nombre, Señor. Un tiempo, Padre Santo, de dificultad, Padre Eterno, pero también de bendición. A pesar de ser un tiempo oscuro, yo sé que tu luz, Señor, resplandece en medio de la oscuridad. Te damos gracias, Señor, por la salud. Sea buena o no sea tan buena, Señor, te damos gracias porque tú nos das vida en este día. Porque tú nos consuelas, Señor, porque tú estás con nosotros, porque a pesar de las dificultades que podamos tener, Señor, en ti confiamos, Padre Santo. Tu palabra nos dice que vayamos a ti los cargados y cansados y trabajados, Padre Santo, y que tú nos harás descansar. Y confiamos en tu promesa, Señor, en que tú estarás con nosotros, en que nos despojamos de nosotros mismos, Señor, y tomamos tu cruz y te seguimos, Padre Santo, cada día. Te doy las gracias, Señor, por todo esto, por nuestra familia, Señor, por nuestra iglesia. Y te presentamos nuestra vida, Señor, para que tú puedas obrar en nosotros. Te presentamos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú actúes, Señor, según tu voluntad en nuestros corazones, Padre eterno. Nada somos sin ti, Padre eterno. Tu palabra nos dice que somos, aunque todo lo hiciésemos, somos siervos inútiles delante de ti. Por tanto, Señor, queremos a trabajar, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Queremos trabajarte, queremos servirte a ti, Padre Santo. Moldéanos, Señor, como el barro en las manos de tú, el alfarero. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre Santo, que tu Espíritu nos gobierne en esta hora. Que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú quien vaya por delante, Padre eterno. Que nosotros menguemos para que tú puedas triunfar, Padre Santo, para que tú puedas ser el primero, Señor. Te pido por la palabra, te pido por las alabanzas, Señor. Y a pesar de que esto es un servicio grabado, un video, Señor, un culto online, la bendición, Señor, y el Espíritu de Dios también fluya en medio de quienes puedan ver y escuchar este video. Señor, que tu presencia, Señor, los acompañe en donde quiera que estén, Padre Santo. Aquellos que estén padeciendo necesidad, tú la puedas suplir, Señor. Te presentamos nuestra vida, nuestros problemas, nuestras cargas, Señor, en tus manos para que tú puedas ser con nosotros en esta hora. Te damos las gracias, Señor, eternamente las gracias por esto, y te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Antes de tener, cierto, una reflexión bíblica en el día de hoy, vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle a mis hermanos porque Él es el que merece toda la honra, ¿cierto? Él merece toda nuestra alabanza. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar tu presencia y hasta extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y hasta encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Creemos en Jesús, ¿cierto? En todo lo que Él ha hecho en nosotros y en nuestra vida. Ahora mis hermanos pueden acomodarse, pueden prepararse, ¿cierto? Porque vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. Yo sé que a uno les apasiona mucho conversar, hablar, ¿cierto? Reflexionar, meditar sobre las Escrituras. Y vamos a leer, mis hermanos, el mensaje de hoy en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Y vamos a dar lectura a los versículos desde el 5 hasta el 10. Hebreos capítulo 5, del 5 al versículo 10. Y dice así: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dicen en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra del Señor en esta hora, mis hermanos. Yo sé que hablar sobre la obediencia, mis hermanos, es algo un poco ya frecuente. Es bastante común, ¿cierto? Hablar acerca de obedecer, de los beneficios de la obediencia a Dios. Y cuando reflexionaba acerca del mensaje que tenía que Dios, ¿cierto?, tenía que entregar para el día de hoy, venía en mi mente la obediencia, pero no sabía qué decir de lo distinto que se dice siempre, de obedecer, de acatar, ¿cierto?, de que la obediencia y ganancia. Y reflexionaba, hermanos, en este texto en donde dice: y aunque era hijo por Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y pensaba, mis hermanos, en otro texto que se encuentra en Filipenses, en el capítulo 2. En el versículo 8 dice: y estando en condición de hombre, de nuevo hablando sobre Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y reflexionar, mis hermanos, que la obediencia no es un simple acto que nosotros podamos realizar, ¿cierto?, en alguna determinada circunstancia, como por ejemplo cuando alguien nos manda a hacer algo y nosotros obedecemos, sino que cuando hablamos de obediencia espiritual es precisamente un estilo de vida.
Es una conducta, mis hermanos, que el cristiano debería tener durante toda su vida, tal como lo hizo Jesús. Porque nosotros, Pablo decía, sed imitadora de mí como yo lo fui de Cristo. Y por tanto Cristo fue obediente hasta la muerte. Y la obediencia no son actos particulares, sino que ya se transforman en un estilo de vida. Es por eso, mis hermanos, la importancia de a veces recordar mensajes y palabras, ¿cierto? Porque traen otra connotación a nuestra vida. No siempre va a significar lo mismo, ¿ya? Y pensaba, mis hermanos, en un ejemplo de, por ejemplo, los pequeños, cuando quieren, los padres, ¿cierto? Quieren darle la comida, o quieren que se coman la comida, o quieren que hagan las tareas, ¿cierto? Cualquier cosa que los niños usualmente les disgusta hacer, les ofrecen recompensas a cambio de obediencia. Por ejemplo, te comen la comida y yo te dejo ver el celular, o te regalo un juguete, o hacer las tareas y te dejo ver monitos, te dejo jugar con el celular, con el computador o qué sé yo. Pero siempre existe ese término de como si fuese un contrato en donde el niño, ¿cierto?, ofrece algo para sí mismo incluso, como comerse la comida, hacer las tareas, a cambio de que los padres le entregan algo, como si la obediencia fuese comprada. Es como comprar la obediencia, ¿cierto?, a través de algo. Y yo pensaba en que la obediencia en el cristiano es totalmente distinta, ya que la obediencia nace, ¿cierto?, de la intención del corazón por amor hacia Dios. No nace desde una obligación de Dios, ¿cierto?, sino que nace desde el amor que nosotros le tenemos hacia el Señor. ¿Ya? Y pensaba en que si Jesús nos dio la salvación, y Jesús en su mismo texto, aquí en el libro de Hebreos, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación, pero para los que le obedecen. Vino a ser el autor de la eterna salvación, pero para los que le obedecen, no para los que le desobedecen. Y mis hermanos, meditando esto, la obediencia es algo más complejo de simplemente obedecer una orden. Es, principalmente, como mencioné anteriormente, es un estilo de vida, pero también son otras cualidades. Obedecer significa humillación, significa ser manso, obediencia significa ser humilde. Y eso también lo vemos a través de la escritura, cuando el Señor, cuando la palabra declara, ¿cierto?, que al altivo el Señor lo mira de lejos, pero al humilde, ¿cierto?, lo mira de cerca. Y nos damos cuenta de que la obediencia en su estilo de vida debe ir acompañado también de humildad, de mansedumbre, de templanza, del fruto del Espíritu. Si nosotros no tenemos obediencia en nuestra vida hacia Dios, hacia la palabra del Señor, realmente no vamos a poder gozar de la eterna salvación que Cristo, ¿cierto?, tuvo para nosotros. Él tuvo que ser obediente. Él tuvo que ser obediente al Padre para darnos esa salvación. Y nosotros tenemos que ser obedientes para poder alcanzar esa salvación. Y eso es lo que le declara su palabra. Él fue obediente, ¿cierto?, hasta la muerte. Y hasta la muerte de cruz. Hoy en día nosotros como cristianos pensamos que las acciones son las obediencias son acciones particulares en donde nosotros le obedecemos si el pastor nos manda algo y obedecemos, o cuando se nos pregunta si podemos hacer algo en relación a la iglesia, si podemos hacer esto, otro, y decimos que sí, creemos que estamos obedeciendo, y en verdad es una obediencia particular cuando el Señor quiere una obediencia general. Quiere una obediencia completa, no solamente una obediencia de medio tiempo, sino una obediencia de todo el tiempo. No quiere que la obediencia hacia Él sea algo particular, sino que lo transformemos en un estilo de vida. Nadie obedece a un ser inferior. Y algo que me he dado cuenta, en el trabajo todos obedecemos al jefe, pero muy pocos obedecen a los que están más abajo. Yo no sé si a usted le ha pasado porque a mí me pasó en un trabajo
en donde uno le daba recomendaciones a los que estaban arriba de uno y usualmente no obedecían ninguna recomendación. Me tocó trabajar en un supermercado a principio de año y uno trabajando todos los días, mis hermanos, en el área, y los jefes viniendo de vez en cuando, uno le decía: jefe, hay que hacer esto porque no está funcionando de esa manera, de buena manera. Pero como uno era inferior, los jefes no obedecían. ¿Por qué? Porque nadie obedece a alguien que está abajo. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor está por sobre todo. O sea, si obedecemos a nuestros jefes, si obedecemos a nuestros padres, algunos, si obedecemos, ¿cierto?, a los mayores, aún más tenemos que obedecer a nuestro Dios, que Él, ¿cierto?, se ofreció para nosotros. Hagamos de la obediencia, mis hermanos, un estilo de vida. Hagamos de la obediencia, ¿cierto?, una manera de vivir, en donde ser humilde, mis hermanos, donde realmente la humillación debe estar hacia nuestro Dios, en donde reconocemos que sin Él nosotros no somos nada. El Señor nos manda a hacer muchas cosas. El Señor nos manda ir y predicar el Evangelio. También nos manda, ¿cierto?, nuestros líderes aquí en la tierra: hermano, tiene que hacer esto otro. Pero hagamos de la obediencia, mis hermanos, un estilo de vida. Decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí para lo que tú quieras. Porque yo sé que los que aman al Señor obedecerán. Muchas veces, mis hermanos, nos negamos a hacer cosas. ¿Por qué? Porque nos creemos superior. Aquellas personas, mis hermanos, que son altivas, que son orgullosas, que son egocéntricas, que creen que están por sobre el resto, que creen que hacen las cosas mejor que el resto, que creen que ellos no tienen que humillarse ante nadie, estoy seguro que ellos no reciben parte del gozo del Señor, porque el Señor los mira de lejos. Así que a preocuparse, mis hermanos, si en nuestra vida tenemos actitudes altivas, actitudes no humildes, actitudes de desobediencia hacia Dios, porque el Señor nos mira de lejos, mis hermanos. Y la idea es que nosotros podamos vivir y caminar conjuntamente con el Señor, porque en el Señor hay ganancia y en la obediencia también hay ganancia. Para los jóvenes, ¿cierto?, la palabra declara que hay que honrar a nuestros padres. Y la honra se da también a través de la obediencia, a través del respeto. Obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros líderes de iglesia, pero principalmente obedecer al Señor. Esto se aplica en cualquier área, mis hermanos, espiritual de la iglesia. ¿Cuántos profetas desobedientes? ¿Cuántos pastores desobedientes? ¿Cuántos jóvenes desobedientes? Cuando el Señor a veces le manda a usted y decirle, dar una palabra a otra persona, cuando el Señor nos está molestando en ciertos momentos en hacer ciertas cosas y nosotros nos retraímos, ¿somos superiores al Señor? No. El Señor es superior a nosotros, y si Él está poniendo algo en nuestro corazón donde nosotros debemos ir. Hoy día existen muchos medios, mis hermanos. Hoy día, si no podemos ir presencial sobre un hermano, podemos hablar con él por teléfono, podemos hacer una videollamada, podemos llamarlo, mis hermanos, y un sinfín de cosas. Hoy día la tecnología está tan inmersa en nuestro mundo que nadie puede estar ajeno a ella. Y yo sé que existen muchos testimonios, mis hermanos, de sanidad, de consuelo, mis hermanos, incluso a través de una llamada telefónica, porque el Señor, su gracia es multiforme, dice la palabra de Dios. Él no se limita, mis hermanos, a una forma solamente de actuar. Recordemos cuando Jesús estaba con el ciego y él, ante quizás algo que podría ser muy ordinario el día de hoy, un tabarro, ¿cierto?, y se le lleva a los ojos. Por tanto, nosotros decimos que la forma de actuar del Señor es impresionante. En su tiempo, ¿cierto?, con las mujeres adúlteras,
donde todos las querían apedrear, Jesús salía al encuentro de ellas y las salvaba y las protegía. Por tanto, mis hermanos, ser obediente al Señor. El Señor nos sorprende de muchas maneras. El Señor puede actuar de diferentes formas. No nos limitemos, mis hermanos, en nuestra manera de ser, sino que hagamos de la obediencia un estilo de vida. Sobre todo para los jóvenes, mis hermanos, para los adultos, incluso para los ancianos. El Señor tiene bendición de vida eterna para los que le obedecen. Eso declara su palabra. Dios no es hombre para mentir, ¿cierto? Y su palabra declara muy literalmente: vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedezcámosles al Señor, mis hermanos, porque en Él hay ganancia. Dios les bendiga en esta hora. Yo sé que este es un mensaje, mis hermanos, que frecuentemente se da, pero también está en mi corazón, y yo sé que también de parte de Dios entregarlo, ¿cierto?, en esta hora, y estoy seguro que más de alguno se va a sentir bendecido a través de esto. Vamos a dar gracias por el mensaje del Señor en esta hora, así que cerramos nuestros ojos, ¿cierto?, inclinamos nuestros rostros y vamos a la presencia del Señor. Señor, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Nada podemos hacer sin ti. En la desobediencia solamente hay perdición para nuestra vida, más en la obediencia hay ganancia, más en la obediencia hay vida eterna. Tú nos cubres, Señor, tú nos proteges en esta hora, tú nos das aliento de vida, Señor. Acércanos a ti, Padre Santo, ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Te pedimos, Señor, las fuerzas, Padre Santo, para poder trabajarte, para poder seguir adelante. Te pido por los enfermos, Señor, aquellos que están desalentados en su salud, aquellos que están desalentados en su salud física, como en su salud mental, Padre Santo, como en su salud espiritual. Tú les puedas sanar, Padre Santo, si es tu voluntad. Tú puedas manifestarte en ellos, Padre Santo. Tú les puedas acompañar a aquellos que se sienten desolados. Te pido esto humildemente, Señor, que tú puedas hacer con nuestra iglesia, que seas con los hermanos, Señor, que tú les puedas cubrir con tu mano protectora, Señor, y que nada les pueda suceder. Te damos la gracia por todo esto, Señor, por tu mensaje el día de hoy que reconforta nuestras vidas. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que, mis hermanos, eso sería el mensaje del día de hoy. Vamos a despedirnos con una alabanza, que podamos gozarnos en la presencia del Señor, que las actividades que puedan estar realizando, ¿cierto?, el Señor pueda estar también en medio. Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga su economía, Dios bendiga sus familias, Dios bendiga sus casas, todo lo que puedan estar emprendiendo, el Señor pueda estar en medio de ustedes. Así que vamos a cantar una alabanza, ¿cierto? Buenos alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Buenos alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Buenos alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Buenos alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor.
Y con esta alabanza, ¿cierto, mis hermanos? Me despido, entre comillas, ¿cierto?, de todos ustedes, que puedan tener una linda noche, mis hermanos, que el Señor les pueda bendecir en esta hora. Y nos vamos a despedir, mis hermanos, con 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas bendiciones, mis hermanos.